Hablemos de perímetros y áreas en las figuras de plano. Empecemos por el perímetro. Proviene del latín perímetros. Se deriva de un concepto griego que podemos explicar de su origen etimológico, peri, que se traduce como alrededor, y metron, que se traduce como medida. En particular podemos decir que el perímetro se refiere al contorno de una superficie o de una figura y a la medida de dicho contorno. En las figuras el perímetro es la suma de todos los lados. Conocer el perímetro de un terreno nos permite saber la cantidad de material que se necesita para acercarlo, es decir, ponerle una valla, encerrarlo. También hay que señalar que se puede conocer el perímetro de un círculo, que en realidad se llama circunferencia, que tiene la fórmula de el perímetro es igual a pi por 2 veces el radio. Recordemos que pi es 3.1416, es una constante matemática, y r es la longitud del radio de un círculo. Ahora, el área proviene del latín area, y el concepto se refiere a un espacio de tierra que se encuentra comprendido por cierto límite. Puede ser utilizado como sinónimo de terreno. La unidad del área es la unidad al cuadrado. Por ejemplo, si estamos ocupando metros, en área sería metros cuadrados. Por ejemplo, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Y cada lado de una hectárea corresponde a 100 metros. Entonces, una hectárea en su perímetro sería de 4 veces 100 metros, es decir, 400 metros. Ahora, existen algunas fórmulas para algunas figuras en el plano. Por ejemplo, si tenemos el triángulo ABC, ahora aquí en este ejemplo es un triángulo que no tiene sus lados iguales. Entonces, la altura no es ninguno de los lados, es esta H. Entonces conocemos sus 3 lados, A, B y C. Conocemos su altura y en este ejemplo tenemos a la base con el lado B. Entonces, la fórmula del perímetro siempre va a ser la suma de los 3 lados, el lado A más el lado B más el lado C. Y la fórmula del área sería base por altura sobre 2. En este caso estamos agarrando la base como el lado B y la altura sería H. Tenemos a la figura del cuadrado. Un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Entonces la fórmula del perímetro sería 4 por L. Y la fórmula del área sería lado por lado o lado al cuadrado. En un cuadrado todos sus ángulos internos son de 90 grados. Y los lados siempre miden lo mismo. En el rectángulo tenemos 2 datos, base y altura nada más. En este caso particular ponemos a base como la letra B y la altura como el lado A. Para el perímetro se calcula multiplicando 2 por la altura más 2 veces la base. Es como si sumáramos el lado A más el lado B de arriba más el lado A de la derecha más el lado B de la parte inferior. Y la altura siempre se va a calcular base por altura, porque estamos ocupando toda el área interna del rectángulo. En el rombo tiene la cualidad de que todos sus lados miden lo mismo, sus 4 lados miden lo mismo. Pero la diferencia del cuadrado es de que las diagonales que tiene, una va a ser más grande que la otra. Por ejemplo, la que está vertical, en este caso, es una diagonal más grande que la que está horizontal. La que está horizontal es la diagonal menor. Entonces, para calcular el perímetro, es igual que el cuadrado. El perímetro se calcula al sumar 4 veces sus lados, o 4 por el tamaño de cualquier lado. Y el área
de un rombo siempre se calcula con los diámetros, el diámetro mayor por el diámetro menor entre 2. El romboide es como si fuera un rectángulo, nada más que lo estamos inclinando estamos deslizando el lado superior hacia un lado. El lado derecho y el lado izquierdo van a medir A, y el lado inferior y el lado superior van a medir lo mismo, que en este caso B. Entonces aquí necesitamos 3 datos: uno de los lados, inferior o superior, el lado que está en la izquierda o en la derecha, los laterales, y la altura. La altura aquí ya no es el lado, porque aquí observemos que existe un triángulo rectángulo. Entonces por eso no puede ser el lado A. Pero en el perímetro se calcula igual que el rectángulo: 2 veces los lados laterales más 2 veces el tamaño de la base. Para el área se calcula igual que el rectángulo: base por altura. Recordemos, altura no siempre es igual que el lado lateral. Ahora, en el trapecio vamos a tener 4 lados. Las bases siempre van a ser paralelas, y los lados laterales pueden ser diferentes, no como en el romboide. En el romboide los lados laterales tienen que ser iguales. Entonces, siguiendo este dibujo, tenemos a A como la altura del trapecio. Aquí podría ser que la altura sí coincida con un lado. En este caso estoy poniendo un ejemplo donde no coincide. Entonces, la altura va a ser un dato que necesitamos. La base mayor de los lados paralelos, ¿cuál es el más grande? En este caso le estamos denominando B mayúscula. Y una base menor. Igual, de los lados paralelos hay uno que tiene que ser más chico. Entonces hay que determinar cuál es base mayor y cuál es base menor. En este caso base menor lo estamos denotando con B minúscula. Entonces el perímetro se calcula sumando los lados: base mayor por el lado D más la base menor, que es B minúscula, más el lado C. Y el área la vamos a calcular por altura También tenemos al trapecio. Tiene 2 lados paralelos y 2 lados que no necesariamente son iguales y paralelos. Entonces, aquí en este ejemplo estoy poniendo uno en donde son diferentes y la altura no coincide con ninguno de los lados laterales. Entonces necesitamos los 4 lados, el tamaño de los 4 lados. En este caso le llamo A la altura. B mayúscula es la base mayor, porque de los lados paralelos uno tiene que ser más grande para que sea un trapecio. Y B minúscula es la base menor. Por lo tanto, para calcular el perímetro siempre va a ser la suma de los lados: base mayor más el lado D más la base menor más el lado C. Y el perímetro y el área va a ser la multiplicación de la altura por la base mayor por la base menor sobre 2. También está una fórmula para los polígonos regulares. Los polígonos regulares, excluyendo al cuadrado, se pueden calcular con unas fórmulas para conocer perímetros y áreas. Empezando desde el pentágono, hexágono, heptágono, octágono, sucesivamente, necesitamos el número de lados. En este caso le vamos a poner n minúscula. Necesitamos conocer el tamaño de los lados: L mayúscula. Todos los lados van a medir lo mismo, por eso es regular. Y
necesitamos conocer el radio. Si hacemos un círculo, una circunferencia, necesitamos saber de qué tamaño es el radio, del centro hacia los puntos que forman el polígono. Y el apotema es la altura que se forma de dos radios y el lado del polígono. Entonces la A significa apotema en este caso, o la altura del triángulo que está dibujado. Entonces el perímetro se calcula multiplicando el número de lados por la longitud del lado, y el área se va a calcular multiplicando el perímetro por la altura, y el área se va a calcular multiplicando el perímetro por el apotema y dividirlo entre 2. El apotema se calcula como la raíz cuadrada de el radio al cuadrado menos lado entre 2 al cuadrado. Esto sale de formar el triángulo rectángulo para conocer el apotema o la altura del triángulo. Les dejo a continuación una serie de ejemplos de calcular figuras en el plano cartesiano. Tenemos como ejemplo el problema en la página 43. Nos pedían calcular el perímetro y el área del triángulo con vértices en A menos 3,-1, B 4,-1 y en C menos 4,3. Entonces tenemos el siguiente dibujo. Hay que determinar cuál es la distancia entre el punto A y el punto B, la distancia entre el punto B y el punto C, y la distancia entre el punto A y el punto C. Entonces recordemos que la distancia para dos puntos está por la fórmula x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, ocupando la fórmula para los puntos, hay que definir quién es el punto 1, quién es el punto 2. Entonces la distancia de A y B sería la fórmula x2 menos x1, pero x2 sería 4 menos 3, porque la x de A lleva un menos al cuadrado, más las y, pero las y valen menos 1, entonces sería menos 1 menos 1 al cuadrado. Todo esto en raíz. Entonces hay que resolver estas operaciones. Sería la raíz de 4, menos por menos nos da más, entonces sería 4 más 3 sería 4 más 3 al cuadrado, más menos 1, y menos por menos nos da más, sería menos 1 más 1 al cuadrado. Aquí estos menos 1 más 1 se cancelan, nos da 0. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 4 más 3 serían 7 al cuadrado, y aquí sería la raíz de 7 al cuadrado, esto es 49, y la raíz de 49 vuelve a ser 7. O podríamos decir que se cancelan, pero realmente no se están cancelando. Recuerda que las raíces siempre son de números positivos. Si hacemos una raíz de un número negativo, tenemos números imaginarios, son números complejos. Entonces la distancia es 7, es la distancia entre A y B. Ahora vamos a hacer B y C. Vamos a tomar igual B que sea x1 y y1, y C vamos a decir que son x2 y y2. Entonces las operaciones serían
la distancia de B a C son la raíz cuadrada de Y2 de X2, pero X2 vale menos 4, entonces sería menos 4 menos sería X2, la distancia de B a C es la raíz cuadrada de X2, pero X2 en este caso sería menos 4 menos X1, pero en este caso sería 4 al cuadrado más Y2, que sería la de C, que sería 3, menos la coordenada Y de B, que sería menos 1, todo al cuadrado y todo dentro de la raíz. Ahora menos 4 son menos 8 al cuadrado más 3, y menos por menos nos da más, entonces sería 3 más 1 serían 4 al cuadrado. Entonces esto es la raíz de menos 8 al cuadrado, es menos 8 por menos 8, que son 64, más 4 al cuadrado, que son 16. Entonces esto es la raíz de 80. Esto es aproximadamente 8.94. Esto es la distancia entre B y C. Ahora falta la distancia entre A y C. Entonces aquí otra vez A puede ser X1 y Y1, y C puede ser X2 y Y2, o pueden ser al revés. No hay diferencia entre cuál es el primero y cuál es el segundo. Por practicidad vamos a agarrar X1 en A y X2 en B. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de menos 4, sería menos 4, menos la coordenada de X en A, sería menos 3. Entonces menos 3, y esto al cuadrado, más la coordenada de Y2, que sería la de C, sería 3, menos la coordenada de A, que sería menos 1. Entonces sería menos 1, todo al cuadrado, todo dentro de la raíz. Entonces esto nos da la raíz cuadrada, aquí es 1 menos por menos sería más, entonces sería menos 4 más 3 nos da menos 1 al cuadrado, más sería 3 menos por menos nos da más, sería 4 al cuadrado. Entonces aquí sería un menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, que sería 1, más 4 al cuadrado son 16, entonces sería la raíz de 17, y la raíz de 17 es aproximadamente 4.1 y 2. Entonces recordemos que para calcular el perímetro es la suma de todos los lados. Eso quiere decir que en este caso el perímetro es
la distancia de A y B son 7, más la distancia de B a C, 8.94, más 4.12, que es la distancia de A y C. Entonces el perímetro sería 7 más 8.94 más 4.12, tendríamos un perímetro de 20.06. Ahora el área es base por altura entre 2. En la notación que yo les di, ocuparemos a la base como el lado de A hacia B, y la altura sería esta que está aquí. Recuerden que las alturas son perpendiculares a los lados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y la altura, en este caso, sería de 4. Si calculamos la altura, tenemos que calcular la recta que es perpendicular a cada lado. Pero la que más nos conviene ahorita es esta. Entonces, la base mide 7 y la altura mide 4. Esto entre 2. Por lo tanto, el área de este triángulo es 7 por 4, 28, entre 2 son 14. Todo esto, recordemos que estos son en unidades y esto es unidades al cuadrado. Ahora, en el problema 6 de la página 43 nos dan 3 puntos, el punto P, Q y R. La pregunta es, ¿dónde debe estar el punto S para que sea un paralelogramo? Y nos dice, determinemos el área y el perímetro. Observemos que un paralelogramo es aquella figura que tiene 4 lados que par por par tienen que ser paralelos. Es decir, si nosotros dibujamos aquí una recta, tendremos que encontrar una paralela por este punto, ya sea hacia atrás, sea hacia adelante. En este caso sería así. Y ahora podemos dibujar esta recta y encontrar su paralela de este lado, o podemos hacer la recta, de P a Q y por lo tanto encontrar su paralela de R, y entonces el punto que esté acá va a ser el punto S. Entonces para eso necesitamos saber cuál es la distancia aquí y aquí, de Q hacia R y de Q hacia P, con la fórmula de distancias. Entonces la distancia de Q hacia P es x2, vamos a poner a P, entonces sería menos 3, menos la distancia, menos el punto Q, sería menos 4 al cuadrado, más la 2 que sería la de P, y 2 sería 3, menos la coordenada y de Q, que sería menos 1, al cuadrado. Recordemos esto siempre en una raíz. Entonces aquí tenemos que es menos por menos nos da más, entonces sería menos 3 más 4 sería 1 al cuadrado, más menos por menos nos da más otra vez, entonces sería 3 más 1, que serían 4 al cuadrado.
Entonces aquí sería la raíz de 1 más 16, sería la raíz de 17. Ahora la distancia de Q hacia R, en R sería 3 menos 3. 3 menos 3. Más menos 1. Perdón, estoy haciendo con P. La distancia de Q hacia R sería de 3 menos 4. 3 menos 4 al cuadrado. Más menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1 al cuadrado. Entonces la distancia de Q hacia R menos 1, este menos por menos nos da más, entonces este se va a cancelar, va a ser 0. Entonces nada más nos quedamos con 3 más 4 serían 7 al cuadrado, y esto es igual a la raíz a 7. Recordemos que la raíz con el cuadrado se podrían cancelar, no se cancelan inmediatamente. Si el adentro del paréntesis del cuadrado es positivo, se puede cancelar. Si aquí fuera menos 7, primero hacemos el cuadrado y luego sería la raíz. Entonces tenemos nuestros dos resultados que queremos. Entonces vamos a buscar un punto que esté a distancia de 7 y a una distancia de raíz de 17. Pero aquí en su caso les pedían el punto. En mi caso vamos a calcular el área y el perímetro. Fíjense que es un romboide, es como si fuera un rectángulo, nada más que está, en vez de que el punto esté aquí arriba, lo estamos desplazando una unidad hacia un lado. Entonces el perímetro va a ser la suma de los lados. Entonces el perímetro sería 2 veces 7 unidades, porque aquí mide 7 y aquí de P hacia S tiene que medir 7, más 2 veces raíz de 17, porque de Q hacia P la distancia mide raíz de 17, entonces de R hacia S tiene que medir raíz de 17. Entonces aquí yo ya les pongo cómo se ve la figura, ¿sí? Entonces el perímetro es 2 por 17 son 14, más 2 por raíz de 17, que son más o menos un aproximado de 8.24. Entonces esta suma nos da 22.24. Este es aproximadamente el perímetro, más o menos, porque aquí en la raíz de 17 pues no es 8.24, lleva más decimales. Ahora para el área, esto, si se dan cuenta, es como si fuera un rectángulo. Si yo corto este triángulo del romboide y lo pasamos para acá, realmente es un rectángulo con altura de h. Aquí la altura, si se dan cuenta, están las paralelas en una línea, en una línea de menos 1 hacia 3. Simplemente hay que contar menos 1, 1, 2, 3, 4. Entonces es base por altura, el área, la base
la base sería cuánto mide de Q a R. De Q a R mide 7. Y la altura acabamos de ver que mide 4. Por lo tanto, el área es de 28 unidades al cuadrado. Si dice centímetros, centímetros al cuadrado. Si son metros, metros al cuadrado. Aquí las unidades de perímetro, igual, unidades nada más, porque es la suma de los lados. Ahora, siguiente ejemplo. Si tenemos un rombo con los vértices en P, Q, R y S, nos piden que determinemos el perímetro y el área. Un rombo tiene sus 4 lados iguales. Entonces, de P a R, de R a S, de S a Q y de Q a P tienen la misma distancia, pero hay que determinar cuál es. Entonces, vamos a determinar la distancia. Como son iguales, vamos a hacer una distinción de qué punto a qué punto, pero nos vamos a basar de P hacia Q o de Q hacia P, como quieran. Ya les digo, no importa cuál sea el primero o cuál sea el segundo, el chiste es que siempre sean el mismo. Si este es el 2, este es el 1. Si este es el 1, este es el 2, siempre. Entonces vamos a quedarnos con el de arriba. Entonces sería x2 sería 0 menos x1, que sería 2 al cuadrado, más y2, que sería 3, menos y1, que sería 6 al cuadrado. Entonces esto es la raíz. 0 menos 2 nos da menos 2 al cuadrado, más 3 menos 6 nos da menos 3 al cuadrado. Esto es igual a 4 más 9. Y esto es la raíz de 13. Entonces la distancia de los lados es raíz de 13. Entonces el perímetro es la suma de los 4 lados, que sería 4 por raíz de 13. Lo pueden dejar así como 4 raíz de 13, o un aproximado sería de 14.42 unidades. Siempre hay que trabajar con 2 decimales. Y el área es la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Entonces aquí es evidente cuál es la diagonal más grande. La diagonal, recuerden que son las líneas que unen 2 puntos pero que no coinciden con el lado. Como son 4 lados, pues simplemente hay 2 diagonales. La diagonal mayor sería de P hacia S y la diagonal menor sería de Q hacia R. Podemos hacer la misma operación, pero observa que en la misma coordenada de Y, en la misma coordenada de X se encuentran los 2 puntos, en 2 y en 2. Entonces nada más hay que hacer la diferencia de las Y, que sería 6 menos 0, la distancia sería de 6. La diagonal mayor sería de 6, y en el caso de la diagonal menor están en la misma coordenada Y, que es 3, pero no en la misma coordenada X. Entonces podemos hacer la diferencia. 4 menos 0 sería 4. Entonces la diagonal sería 6 por 4 entre 2. Entonces el área nos da 12 unidades cuadradas. Eso sería todo. Muchas gracias.